pues entonces inicialmente lo que se conocía como la ley, las Sagradas Escrituras, de ese entonces los Salmos. ¿Me puede recordar uno de ellos? El hebreo, el arameo y el griego. En los días de Jesús, el pueblo de Israel, por la culturización, hablaba el griego. Había sido culturizado y se hablaba el griego. El hebreo había comenzado, el hebreo puro del pueblo de Israel había comenzado a caer como en desuso por la misma influencia de los imperios que habían conquistado la Palestina y todas esas tierras, y habían también implantado un idioma diferente al que tenía el pueblo de Israel. También otras generalidades de la Biblia es que fue escrita y se dividió en capítulos y versículos. El que inició esto fue Stephen Longton. Comenzó a dividir la Biblia en capítulos y en versículos, porque inicialmente el rollo contenía un solo escrito desde principio a fin, sin estar dividido en capítulos y en versículos, que ahora a nosotros nos facilita para citar. Bueno, vamos a leer en el libro tal, capítulo tal, versículo tal. En ese tiempo no. En ese tiempo había que leerse todo el libro y analizar todo el libro para uno saber más o menos hasta dónde tenía que abrir el rollo y poder leer la parte que deseaba. Bueno, la Biblia contiene entonces 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Cuando usted abre la Biblia, hay una página entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay una página que por lo general aparece casi toda en blanco. ¿Qué significa eso? Guardó silencio Dios durante aproximadamente unos 400 años, en los que no le habló al pueblo de Israel, no hubo un trato con ellos. Pero al final de esos 400 años, no solamente usó por allá a un profeta para hablar de uno el cual él no era digno de agacharse y desatarle la correa de sus sandalias, sino que él mismo entró en escena. Dios mismo entró en escena. Como quien dice: he guardado silencio tanto tiempo, pero ahora estoy aquí, manifestado en carne, porque quiero seguirles hablando y les he traído el mensaje de la verdad. Aleluya. Bueno, pudiéramos citar otras generalidades, como que la Biblia tiene 1188 capítulos, 31.187 versículos, 3.566.480 letras, que los versículos más cortos de la Biblia son, ¿cuáles? Éxodo 20:13 y Juan 11:35. Son los versículos más cortos. El más largo es ¿el de qué? No, el versículo más largo está en Esther 8:9. El libro más largo es el libro de los Salmos. Y entre el que más capítulos tiene, más versículos tiene, es el Salmo 119. Bueno, esas son generalidades de la Biblia que pudiéramos anotar
en esta noche. Pero tenemos que la palabra del Señor como tal tiene una importancia mayúscula para el ser humano. Y esa importancia radica en primer lugar que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esa palabra se ha dado al ser humano, se ha dado a conocer para que el hombre pueda obtener no solamente el conocimiento del Dios eterno, sino que también pueda obtener la salvación de su alma. Si usted mira y analiza el trato de Dios con el pueblo de Israel, es Dios buscando a ese pueblo, a ese hombre. De su caída comenzó a buscarlo, y entonces se trazó un plan y comenzó y llamó en Abraham para formar una nación que debía ser un modelo para las demás naciones. De hecho, hasta hoy Israel es un modelo para las demás naciones, para el mundo. Es el pueblo amado de Dios. Y entonces allí Dios tratando con ese hombre caído, queriendo de que ese hombre permanezca en obediencia a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos. Pero si venimos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús también buscando al hombre. O sea, el Antiguo Testamento nos manifiesta la búsqueda de Dios al hombre. El Nuevo Testamento no cambia. Siempre en su contexto es encontrar a ese hombre perdido. Por eso Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta palabra fue escrita, yo les dije, en papiros, en pergaminos, un material que por la humedad o por acción de la polilla de algunos gusanos era muy frágil y podía en un momento determinado echarse a perder todo lo que allí estaba consignado. Pero Dios ha tenido una manera de conservar su palabra. De hecho, la primera forma de conservar fue la forma oral. Se transmitía la palabra oralmente, cuando no se usaba todavía la escritura. Se hacía oralmente y se transmitía del maestro al alumno, del padre al hijo, porque si usted cuando lee allá en Éxodo, en Deuteronomio, cuando Dios le dice a Moisés que le debe repetir la ley al pueblo, y entonces Moisés recalca mucho esto: estas palabras que yo te mando hoy. Eso fue lo que Dios le dijo que le dijera al pueblo de Israel: estas palabras que yo te mando hoy las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Al acostarte, al levantarte, andando por el camino, estando en casa. Aún dice: las escribirás. Ahí comienza a aparecer la escritura. Pero lo primero fue lo oral, luego vino lo escrito. Y encontramos en Isaías 38, mire lo que dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día que postrero, eternamente y para siempre. El que manda a escribir y a registrar estas palabras es Dios.
porque quería de que nosotros, las generaciones postreras, tuviésemos testimonio de lo que Él ha hablado desde el principio. De hecho, la Biblia tiene un autor. Un autor. Y ese autor es el Espíritu Santo. Usó aproximadamente a 40 personas en un periodo discontinuo de 1600 años en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa. Y lo que allí el Espíritu Santo le sopló a aquellos a quienes les dijo que escribieran, los inspiró y les dio lo que debían escribir. Eso se hizo y se dio porque Dios quería de que quedara el testimonio de su palabra, de su verdad, para que cada uno de nosotros, cada generación, considere a Dios como el único que puede salvar al ser humano. No hay otro que pueda salvar al ser humano. Dele ese aplauso al Señor. Dice más en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo, de que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Está hablando de preservar la palabra como el testimonio de Dios. Lucas 21:13 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esta palabra entonces tiene una autoridad, tiene un poder. La palabra de Dios como tal no simplemente es un libro con letra muerta. Cuando nosotros acudimos a sus páginas y leemos, la analizamos, tiene un efecto. Yo recuerdo, era un joven de 19 años, estaba haciendo el bachillerato, y las cosas que le inculcan a uno los padres acerca de rechazar siempre las cosas de Dios, en este caso rechazar el evangelio, yo le cogí una adversión o un odio a los evangélicos y a la labor que ellos hacían. Yo miraba a un evangélico que venía y para mí era como algo, o sea, no me gustaba saludarlos. Yo prefería como cambiar de camino, de calle, por otro lado, otro sendero. Si venían para la casa, el único que quedaba allí atendiendo era mi papá. Todos los demás salíamos por la puerta trasera y nos espumábamos. Y en mi corazón entonces había esa adversión. Realizando el bachillerato entonces, los dramas que presentábamos en el tablado público, en las épocas en que los profesores de español y literatura nos exigían que íbamos a hacer la semana cultural o la semana social, entonces era hablar mal del evangelio. Los del grupo, entonces uno hacía de pastor y los demás era gente por allí que estaba engañada y eso era lo que presentábamos. Pero yo recuerdo que un día un paisa que había llegado al pueblo le dio también por irse, se aburrió y se fue.
Y dejó unas cosas en la casita donde él vivía, dejó unas cosas. Y entre esas cosas había una Biblia que recuerdo que era de pasta roja. Y yo me apropié de esa Biblia. Comencé a leerla. Pero yo la leía como, pues sin la intención de que estaba interesado en ella y que yo la leía. Y después de que yo era el crítico del evangelio y el joven que por allí no quería saludar a los evangélicos, llegó un momento en que esa palabra que yo comencé a leer comenzó a cuestionar mi vida. Comenzó a cuestionar mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces comencé yo a decir, si esto dice aquí, esta Biblia, y que dice que es la Sagrada Biblia y es la palabra de Dios, y entonces yo tengo una tradición, yo voy a misa, yo me confieso, pero cuando yo salgo de allá, yo voy a hacer algo allá que no, según lo que dice aquí, no agrada a Dios. Y entonces comencé a asistir a los cultos. Y yo recuerdo que yo llegaba y me sentaba en la última banca, que había una puertica que la abrían y la banca quedaba casi detrás de esa puerta. Y allí me hacía yo a escuchar. Y un día sábado, mientras el pastor predicaba la palabra, cuando él fue terminando su mensaje y comenzó a hacer la invitación, yo no me di cuenta a qué hora yo ya venía. Y terminé en el altar, entregando mi vida al Señor. Y siendo como uno de esos que yo aborrecía. Aleluya. Y comencé a hacer las cosas que yo no quería hacer. Pero era porque ignoraba la palabra. Pero cuando ella penetró en mi vida, ella produjo un cambio en mí. Esta palabra entonces tiene un poder transformador. Aleluya. Tiene un poder transformador. De hecho, ella dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y no es de eso que habla el apóstol Juan en el capítulo 1, cuando habla de en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, y sigue diciendo, ya el verso, creo que es el verso 17, nos dice que este verbo, ¿qué pasó? Se hizo carne. Bueno, no es. El 14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Esa palabra que no se veía, esa palabra esa esencia que no se veía, hermanos, se manifestó. De tal manera que cuando usted lee los versículos 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, dele ese aplauso al Todopoderoso. Aleluya. Entonces esta palabra
tiene un poder creador, tiene un poder transformador, tiene un poder, hermanos, para limpiar. ¿Qué le dijo a sus discípulos después de él manifestarse en carne y haberles enseñado durante un tiempo? Los reúne y le dice: ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Oiga, amigo, en esta noche, esta palabra limpia, limpia, tiene un efecto purificador. ¿Cómo se produce? Cuando usted llega y lee la palabra y encuentra que dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, y en algún momento su conciencia ya muy adentro le dice: pero recuerda que tú un día hiciste esto, cogiste esto, hiciste trampa en esto, hiciste fraude en esto. Inmediatamente redarguye la conciencia. Y cuando redarguye ahí, entonces usted analiza: pero es que yo no me quiero perder. Si aquí dice que los ladrones no van para el cielo y yo he practicado esto, entonces yo quiero salvarme, yo voy para el cielo. Entonces, ¿qué hace usted? Usted dice: no voy a seguir haciendo lo que venía haciendo. Y entonces dice: Señor, perdóneme. ¿Cierto? Señor, perdóneme. Entonces, limpia. Porque esta palabra redarguye. En una ocasión le llevaron una mujer a Jesús, los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos le llevaron una mujer, está en el capítulo 8 de Juan, que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Y cuando le llevan a la mujer, le dicen: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés dice que tales deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? Y ya tenían las piedras allí. ¿O quien dice? Danos la orden y la apedreamos al momento. Pero en ese momento, aunque él inicialmente dice que se inclinó y escribía en tierra mientras ellos hablaban, bueno, se enderezó y le dijo: bueno, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando Jesús dice esas palabras, entonces comienza la conciencia de cada uno de ellos. Ah, tú también. No estuviste con ella, pero estuviste con otra por allá. Ah, tú no eres un adúltero, pero eres un ladrón, eres un estafador. Y entonces cada uno en su conciencia sintió de que tenía una culpabilidad. Y uno a uno soltaron las piedras y fueron saliendo. Fueron saliendo y se fueron. Y entonces cuando Jesús se endereza nuevamente y mira, no había ninguno de los acusadores, pero estaba la mujer allí. Entonces Jesús le dice: bueno, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice: no, Señor, ninguno. Entonces dice: vete, porque ni yo te condeno. Como queriendo decir: yo tengo la potestad de condenarte por lo que has hecho. Pero Él no había venido a condenar. Él se manifestó para salvar. Y entonces el mensaje del evangelio, el mensaje que Él predicó y que mandó que nosotros lo predicáramos. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio.
Entonces este evangelio que Él predicó y ahora nos ha enviado a nosotros a predicarlo por todo el mundo, hermano, es un evangelio para sanidad, para limpieza, para purificación, porque eso es lo que hace el evangelio. Y cuando hace eso, entonces cuando se dice, bueno, hay una iglesia de santos que esperan el advenimiento de Cristo para levantar su iglesia. Aleluya. Porque si la palabra no tuviese ese poder purificador, entonces en nuestros pecados moriríamos. Pero nosotros hemos creído. Aleluya. Y el Señor lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree a mi palabra, el que oye mi palabra, el que pone por obra mi palabra. La santidad entonces depende de que nosotros escuchemos la palabra de Dios, la pongamos por obra, nos sometamos a la obediencia y entonces quedamos o somos purificados, somos limpios. Limpios. Y eso es la santidad. Yo dije la palabra también sana, porque cuando Jesús entró a Capernaum le salió un hombre diciéndole que tenía ¿a quién? Allá en casa, un criado. Estaba ¿cómo? Estaba postrado, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo voy. Pero este hombre había escuchado hablar a Jesús. Sabía que por allá había sanado al uno, al otro, y sabía de que él tenía el poder. Y mire la expresión de este hombre, lleno de fe. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Y nosotros hemos tenido la experiencia. Alguien a medianoche llama: pastor, estoy gravemente enfermo. Quiero de que ore. Y a través de ese teléfono hemos orado por enfermos y el Señor los ha sanado. Los ha sanado. Porque es que lo que el Señor dice es la verdad. Aleluya. También esta palabra, hermanos, es la que salva. Porque el Señor es la palabra hecha carne. Amén. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Entonces esta palabra, por ser la palabra de Dios, entonces cuando usted la vive, la cumple, se somete a ella, entonces usted es clasificado como uno de los que tiene derecho al reino de los cielos. Por eso dice Isaías capítulo 55, los versículos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino de que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
Un día vino alguien por aquí a la ciudad y comenzó a hablar en el nombre de Jesús. Comenzó a predicar esta palabra. Es posible que haya sido rechazado en uno y otro barrio, en uno y otro sector, como ha ocurrido en todos los pueblos de Nariño. Pero hoy, cuando miramos a esta bonita iglesia que hay en Nariño, hermano, es fruto de la predicación de la palabra de Dios. Aleluya. Y ese fruto ha producido una hermosa iglesia. Aleluya. Así de que, hermanos, esta palabra tiene un poder grandioso para salvar, porque es la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Yo le invito, hermana y hermano, no se avergüence del evangelio. No se avergüence de haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. No se avergüence de leer, de estudiar la palabra de Dios. No se avergüence de portarla. No se avergüence de predicarla. Oh, aleluya, porque Él no se avergonzó el ser maltratado y aún desnudo ir hasta el Calvario y allá dar su vida en expiación por cada uno de nosotros. Sino que dice que cuando Pedro y los discípulos le reconvinieron que no subiera a Jerusalén porque allá lo iban a matar, él dice que él puso su rostro como pedernal, porque era lo que él quería hacer a favor suyo y mío. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Yo les dije que eso no era palabra muerta. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada ¿de qué? De dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra viva. Hermanos, palabra viva. Porque es la palabra del Dios vivo, del Dios eterno. Aleluya. Esta palabra alimenta nuestra vida. Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. A Juan lo desterraron a la isla de Patmos para que muriera de hambre y de sed. Pero hubo uno que lo sustentó. Aleluya. Lo sustentó físicamente y lo sustentó espiritualmente, porque Dios tenía un propósito con él. Gloria al Señor. Y yo digo, cada hermana, cada hermano en la iglesia, Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito con usted. Aliméntese de la palabra. Deje que Dios lo alimente. Deje que Dios lo nutra a través de su palabra. Porque para eso dice la palabra del Señor, es Efesios capítulo 4, que Él mismo constituyó.
4:12. ¿Sí? 4:11. Y el 12 es el para qué. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? El 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta palabra, hermanos, nutre, esta palabra edifica. Pero edifica, hermanos, para que usted cumpla un ministerio. Usted cumpla una función en la iglesia. Usted cumpla una función en el cuerpo. Así como el cuerpo tiene varios órganos o muchos órganos y cada órgano cumple una función, usted en la iglesia está llamado para cumplir una función. Y lo dice la palabra del Señor. Bueno, pudiéramos seguir citando, pero yo quiero en este momento resaltar algo. Nosotros encontramos en esta palabra de poder la razón de ella, la razón de ser de la palabra. En primer lugar, Dios a través de ella quiere salvar a la humanidad, quiere salvar al hombre que está perdido en sus delitos y pecados. Y en segundo lugar, es a través de la palabra que Él se ha dado a conocer. Y hemos conocido de que hay un Dios que tiene todo poder para salvar. Así encontramos entonces, cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, desde Génesis 3:15 en adelante, encontramos a Dios buscando al hombre, pero encontramos a Dios manifestándose. Como dice en hebreo, manifestándose de muchas maneras. ¿Para qué? Para hacerse presente Él mismo y hacer el trabajo que ningún otro podía hacer. Entonces Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y era que estaba apuntando a lo que él iba a hacer allá en el Calvario. Iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Aleluya. Él es el victorioso. Todas las batallas, Él siempre ha salido victorioso. Él siempre ha salido victorioso. Gloria al Señor. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Este Silot está hablando de un tiempo de paz, como el significado que tiene Salem, paz. Pero nosotros sabemos de que esa paz no la tiene otro, sino aquel que la Biblia tilda como el príncipe de paz, es a saber Jesucristo. Así de que este versículo está apuntando a Jesucristo. Silot, el príncipe de paz. Mire que Judá es la tribu de la cual, según la carne, vino el Mesías. A Moisés le dijo en Deuteronomio 18:18, un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. ¿Para qué? Y él les hablará
todo lo que yo le mande. Así que aquí se dice lo que el Señor manda decir. Aleluya. Y Él manda decir en esta noche que se debe honrar su palabra, que se debe vivir su palabra, que se debe tener en alto, hermanos, su palabra, porque su palabra es verdad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Gloria al Señor. Dele ese aplauso a Jesús. Y pudiéramos seguir citando Isaías 7:14. El Señor mismo dará señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí ya aparece una escritura que dice que Él se manifestaría. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Y hay una razón para la cual Él quería hacer esto, de manifestarse en carne. Isaías 35:4. ¿Cómo dice? Aleluya. Decídalos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. A través de su palabra Él se muestra y Él dice que es Él mismo el que se va a manifestar. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. ¿Y sabe cuándo se hizo presente? Cuando allá en Belén, en un lugar que no era propio para que naciera un rey, pero allí nació ese niño de María, del cual se dio el siguiente testimonio. A unos pastores que estaban en el campo pastoreando sus ovejas, cuando el cielo se iluminó, se les dijo: no temáis, porque es que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Nació como un niño allá en Belén, para que se cumpliese todo lo que el profeta Isaías había dicho, de que Él había de manifestarse en carne. Ahora nace, crece, y a la edad de 30 años aproximadamente aparece en escena. Y es en ese escenario entonces dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? La raza humana ya desde el Génesis, cuando el hombre peca y la raza humana queda con esa inclinación a vivir agobiado en el pecado y sometido por el pecado, y por el pecado vino la muerte, y entonces el enemigo tomó ocasión por la muerte y sembró a la humanidad de temor. Él dijo: yo he venido para deshacer las obras de Satanás. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para deshacer las obras de Satanás. Aleluya. Y usted y yo éramos cautivos, pero hoy podemos, hermanos, publicar a voz en cuello de que somos libres en el nombre de Jesucristo. Somos libres.
Aleluya. Porque Él nos ha dado libertad. Y esa libertad es la que, hermanos, debemos proclamar. Debemos proclamarla. Él dijo, yo he venido, oiga, a buscar y a salvar. Si hay algún amigo en esta noche, esta palabra nos dice que para ti hay salvación en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Hay algún amigo aquí en esta noche? Levante la mano los amigos. Allá hay una amiga. Allá hay otro amigo. Por allí hay amigas, hay amigos. Amigo, para usted hay salvación. Y el que lo dice es Dios. En esta noche no simplemente se me ocurre decirlo, sino que Dios me autoriza para decirle a usted que hay salvación para usted en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Que Él se manifestó en carne por amor a usted. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo te invito a creerle a Cristo en esta noche. Quisiera invitar a un amigo en esta noche que quisiera venir y recibir el poder de la palabra. ¿Te gustaría venir? En el nombre del Señor Jesús. Otra amiga, otro amigo que quiera venir en esta noche y quiera decirle, Señor, yo creo que tu palabra es la verdad. Y yo quiero honrar tu palabra. Deposito mi fe, mi confianza en lo que tu palabra dice. Si tu palabra dice de que tú eres el Salvador, yo te recibo en esta noche como mi Salvador. Aleluya. ¿Quién más quiere venir en esta hora? Otra amiga, otro amigo que quiera venir. Yo le invito en el nombre de Jesús. Aleluya. Ya viene otra amiga. Otro amigo que quiera venir en esta noche y honrar la palabra de Dios. Aleluya. Creyendo de que solo en Él hay salvación y vida eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Uno que esté enfermo y crea de que puede ser sano en esta noche. Yo les voy a invitar, se coloquen en pie, por favor. Pero queremos orar por alguien más que quiera venir. ¿Qué necesidad hay en tu vida? Esta palabra me dice a mí y le dice a usted en esta noche también que cualquier necesidad que usted tenga puede ser suplida. Solamente cree. Eso se le dijo a Jairo después de que le dijeron, no moleste más al maestro, tu hija ya murió. ¿Para qué lo vas a llevar a tu casa? Allá lo que hay que armar es el velorio. No, Jesús le dijo, solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Y en esta noche, eso que usted considera que no ha podido ser durante tanto tiempo, en esta noche yo le digo en el nombre del Señor, eso puede ser. Es posible en el nombre del Señor.